Buenos días, hoy este ejercicio es del libro de Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias del autor Jan Koplis. El ejercicio es el 6.2-2. El ejercicio en el libro no está resuelto, pero te muestra los resultados. En este caso veremos el procedimiento para poder resolverlo. El ejercicio es una contradifusión equimolar y dice lo siguiente. A través de un tubo recto de vidrio de 0.610 metros de longitud, con diámetro interno de 24.4 milímetros, se produce una contradifusión de amoníaco gaseoso, en este caso es el componente A, y nitrógeno gaseoso, que es el componente B, a 298 Kelvin y 101.325 kilopascales. Ambos extremos del tubo están conectados a grandes cámaras de mezclado, colocadas a 101.325 kilopascales. La presión parcial de amoníaco en una cámara es constante e igual a 20.0 kilopascales y en la otra cámara la presión es de 6.666 kilopascales. Como dato nos da la difusividad que a 298 Kelvin y 101.325 kilopascales es de 2.30 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Nos pide calcular la difusividad de amoníaco en libra sobre mol por hora y kilogramo mol sobre segundo. Y también calcular la difusividad del nitrógeno. En este caso, para poder hacer un poco más entendible el texto que nos está dando el ejercicio, eh, tenemos este diagrama en el cual en la parte izquierda tenemos la cámara en la cual está contenido el amoníaco con una presión parcial de 20.0 kilopascales. Del lado derecho está la otra cámara que en este caso contiene nitrógeno y tiene una presión parcial de 6.66 kilopascales. Como presión total tiene 101.325 kilopascales, esa es la presión total que existe en nuestro sistema. Tiene una temperatura de 298 Kelvin y el tubo tiene una longitud de 0.610 metros. Proseguiremos a calcular el inciso A, que en este caso es la difusividad de amoníaco. Para el cálculo de la difusividad de amoníaco, primero se debe calcular el flujo específico, el cual es la siguiente fórmula, en la cual podemos observar qué significa cada una de las partes que le integran, como DAB, que es difusividad molecular de la mezcla, ese es el dato que ya nos está dando el problema. R, la constante universal de los gases ideales. T es la temperatura. P subíndice A1 es presión parcial en el punto 1. P subíndice A2 es la presión parcial en el punto 2. Z1 es la distancia recorrida del gas en el punto 1. Y Z2 es la distancia recorrida desde el punto 1 al 2. Para poder entender un poco la Z que tiene nuestro flujo específico, porque dice J y es subíndice a Z. A es por el componente A, que es el primero que se va a calcular, y Z es una dirección. Para ello podemos observar que un plano puede tener tres direcciones. En este caso, nuestro flujo va a estar en la dirección Z. La fórmula de flujo específico mencionada anteriormente es una adaptación de la ley de Fick unificada con la ley de los gases ideales. Y es muy importante mencionar que es única para los gases. Y como es obvio, es porque está interviniendo la constante R de los gases. Analizando nuestros datos tenemos la difusividad molecular de la mezcla, la cual es de 2.30 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. La R, la constante universal de los gases, es 8.314 por 10 a la menos 5 kilopascales por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Esta fórmula la puedes encontrar en distintos formularios que tengas. La temperatura es de 298 Kelvin. La presión parcial en el punto 1 es de 20 kilopascales. La presión parcial en el punto 2 es de 6.666 kilopascales. Z1, la distancia recorrida del gas en el punto 1 es 0 porque aún no ha recorrido nada, está en el punto 1. Z2, la distancia recorrida desde el punto 1 al 2 es 0.610 porque entre el punto 1 y el punto 2 existe una distancia de 0.610 que es la longitud del tubo. Como ya tenemos todos los datos, podemos sustituir los valores en la fórmula. Una vez sustituidos, podemos realizar el cálculo. Y obtenemos un flujo de 2.030 por 10 a la menos 4. Ahora para poder saber qué unidades tiene nuestro flujo calculado, hacemos el análisis dimensional, en el cual tomamos las unidades en la parte de arriba
en este caso metros cuadrados, y kilopascales porque solo es una resta y se mantienen las unidades. Los pasamos por acá. Y los segundos, que son los únicos que están debajo. Hacemos lo mismo con los de la parte de abajo. En este caso, arriba se encuentran los kilopascales, los metros cúbicos, Kelvin, los metros, que solo es una resta y se mantienen las unidades. Y los que se encuentran abajo son únicamente mol por Kelvin. Los pasamos a... Ahora aplicamos la ley del sándwich. Los extremos con los extremos. Nos quedaría metro cuadrado por kilopascal por mol por Kelvin. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Nos quedaría segundos por kilopascal por metro cúbico por Kelvin por metro. Ahora lo que hacemos es eliminarlos. Kilopascal con kilopascal, Kelvin con Kelvin, metro cúbico más por un metro se hace metro cuarto y como tenemos un metro cuadrado abajo nos quedaría metro cuadrado y por lo tanto nuestras unidades quedarían mol por metro cuadrado. El metro cuadrado saldría de aquí porque tenemos metro a la cuarta y un metro cuadrado y se elimina y nos quedaría metro cuadrado. Por lo tanto, nuestro flujo específico sería de 2.030 por 10 a la menos 4 mol sobre segundo por metro cuadrado. Recordando lo que pide el primer inciso, que es calcular la difusividad de amoníaco en libra sobre mol por hora y kilogramo mol sobre segundo, hay que aclarar qué es la difusividad y por qué es distinto a un flujo específico de cualquier gas. Bueno, un flujo específico es la cantidad de moles de un gas que se mueven por unidad de tiempo en un área determinada. Y la difusividad es una propiedad de transporte. Esta describe qué cantidad de por unidad de tiempo. Es decir, la diferencia prácticamente es que en el flujo específico interviene un área y en la difusividad únicamente está eh, utilizando el tiempo. Es la diferencia. En uno se enfoca a cuántos moles son en una área determinada y el otro cuántos moles en un tiempo determinado. Y para calcular la difusividad se analiza nuevamente en los datos del problema, que nos dice, a través de un tubo recto de vidrio de 0.610 metros de longitud, con un diámetro interno de 24.4 milímetros. Ese es el dato importante y que vamos a utilizar para calcular nuestra difusividad. En base a este dato se puede calcular un área, es decir, el área en la que se mueve el gas, que es la que está interviniendo en nuestro flujo específico. Como la unidad de metros cuadrados se encuentra en la parte de abajo de nuestro resultado del flujo específico, si lo multiplicamos por el área en la que está moviendo este gas, únicamente nos quedaría los moles que está moviendo en un tiempo determinado. Tenemos el diámetro interno que es de 24.4, es de 0.244 metros. Utilizando la fórmula quedaría el área es igual a pi por el radio que es de 0.122 metros, esto al cuadrado, y nos da un resultado de 4.67 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Aquí en el paréntesis es al cuadrado, no es por 2. Es que hay un problema en que no en una presentación de PowerPoint no puedes poner un número elevado a una potencia. Como ya tenemos el área, ahora solo multiplicamos por el flujo específico, que se quedaría de la siguiente forma. 2.030 por 10 a la menos 4 mol sobre segundo por metro cuadrado multiplicado por 4.67 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, quedando un resultado de 9.49 por 10 a la menos 8 mol sobre segundo. Ya en este caso sería nuestra difusividad del amoníaco. Pero como el problema pide que el resultado sea en kilogramo mol sobre segundo y libra mol sobre hora, hacemos la conversión correspondiente. Entonces, 4.49 menos 8 mol sobre segundo lo vamos a multiplicar por, por el siguiente factor de conversión, en el cual 1 kilogramo mol es igual a 1000 mols. Realizando la operación quedaría 9.49 por 10 a la menos 11 kilogramo mol sobre segundo. Componente A de amoníaco
en kilogramo mol sobre segundo, que es una de las que nos pide el resultado. Hacemos la conversión para ahora obtener el resultado en libra mol sobre hora. Lo único que hacemos es utilizar el factor de conversión, en el cual un kilogramo es igual a 2.20 libras. Realizando la operación nos quedaría 2.09 por 10 a la 10 por 10 a la menos 10 libras por mol sobre segundo. Y para convertir los segundos a hora, igual usamos el factor de conversión, en el cual una hora tiene 3600 segundos. Realizando la operación nos quedaría 7.53 por 10 a la menos 7 libra por mol sobre hora. Este sería el resultado para el componente A de amoníaco en las unidades que nos pide el problema. Ahora calcularemos la difusividad del nitrógeno. Como es una contradifusión equimolar, quiere decir que la misma cantidad de moles será tanto para el amoníaco como para el nitrógeno. El proceso es prácticamente el mismo que para calcular la del amoníaco, en este caso vamos a calcular la del nitrógeno. Bueno, analizamos los datos nuevamente, en este caso serían iguales, a excepción de las presiones parciales. Y como podemos ver en la fórmula, ya no dice J de AZ, ahora dice J de BZ, porque es el componente B, en este caso el nitrógeno. Lo único que va a cambiar son las presiones parciales del componente B en el punto 1 y la presión parcial del componente B en el punto 2. Para obtener estas presiones, lo único que hacemos es restar a la presión total la presión parcial en el punto 1 y también restarle a la presión total la presión parcial del punto 2. Y como la presión total es de 101.32 kilopascales, restándole los 20 de la presión parcial en el punto 1 del punto 32 kilopascales, y la presión parcial del componente B en el punto 2 sería los 1.32 kilopascales menos los 6.166 kilopascales de la presión parcial en el punto 2 del componente A, que quedaría como resultado 94.66 kilopascales. La distancia recorrida en el punto 1 sería 0, igual que en el otro, y la distancia recorrida va a ser de 0.610 metros. La única diferencia es que va en el sentido contrario. Sustituimos los valores en la fórmula. Una vez realizado el cálculo obtenemos un flujo específico de menos 2.030 por 10 a menos 4 mol sobre segundo por metro cuadrado. Nos está dando un resultado negativo porque nuestro flujo va en dirección contraria al flujo del amoníaco. Ahora solo multiplicamos el flujo específico por la misma área que llevamos calculado anteriormente y nos va a quedar el resultado de menos 9.49 por 18 mol sobre segundo. Como se puede observar, el resultado del flujo específico del amoníaco es el mismo que el del nitrógeno, solo que el del nitrógeno es negativo. Y pues ya no convertimos el valor porque el ejercicio no lo pide, pero si lo quieres hacer, te va a resultar lo mismo. Y comprobamos que una contradifusión equimolar te va a dar el mismo resultado del componente A y del componente B. Bueno, con esto hemos terminado la resolución del ejercicio y te invito a suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los nuevos videos sobre ejercicios resueltos. Estos 3 libros son uno de los principales que estaremos viendo, pero habrá más. Y muy pronto tendré colaboraciones con Kevin Figueroa, es un nuevo amigo que conocí aquí mismo en YouTube y haremos videos enfocados en programación en Visual Studio, ya que a los dos nos gusta la programación y hemos programado en Visual. Puedes visitar su canal para aprender más sobre programación o algunas cosas nuevas que quieras instalar, descargar, algunas recomendaciones en su canal las puedes hacer. Su canal es muy pequeño al igual que el mío, pero estamos tratando de trabajar juntos para difundir la información. Muchas gracias y eso sería todo.